Mi cuñado me pidió 100.000 euros. Cuando se los reclamé, se negó a pagar. Mi suegra me abofeteó y me gritó: «Pues llama a tu padrecito para que venga a cobrar». Inmediatamente. Llamé a mi padre, un antiguo capo gallego. «Papá, necesito tu ayuda». 20 minutos después, 10 coches de alta gama bloqueaban la entrada de la calle. Nunca pensé que llegaría el día en que tendría que llamar a mi padre, un hombre que se había retirado del AMPA hacía más de una década, todo por una frase gélida de mi suegra: «Llama a tu padrecito para que venga a cobrar». Esas palabras resonaron en el salón de la casa de mis suegros en una bochornosa tarde sevillana, cuando la luz del atardecer aún no se había extinguido, pero mi alma ya estaba en penumbras. Aquella tarde, yo estaba de pie en medio del salón, con una copia del pagaré de 100.000 euros que mi cuñado Javier había firmado de su puño y letra hacía 8 meses. El papel aún conservaba la huella dactilar roja y brillante al final de la página. Lo había guardado todo este tiempo. No por desconfianza, sino por prudencia. Confío en las personas, pero no soy ciega. Hablé en voz baja, tan bajo que si no se prestaba atención, podría parecer que estaba suplicando. «Javier, solo te pido el dinero para poder mover mi capital. Prometiste devolverlo en 3 meses, y ya han pasado 8. Intenté mantener la calma, pensando que era normal reclamar lo que es mío. Pero Javier no se levantó, ni mostró el más mínimo remordimiento. Sentado con las piernas cruzadas, deslizando el dedo por la pantalla de su móvil, sonrió con desdén. «¿Cuándo me diste tu dinero? ¿Tienes alguna prueba?». Sus palabras fueron como una bofetada invisible. Lo miré, creyendo haber oído mal. Puse el papel sobre la mesa, empujándolo suavemente hacia él. «Aquí está tu firma. Incluso grabamos un vídeo cuando lo firmaste». Cogió el papel, lo hojeó y se echó a reír. «Bah, este papel se puede fotocopiar. La firma se puede falsificar. Hoy en día hay 1000 maneras de hacer falsificaciones». Sentí mi corazón latir con fuerza en el pecho. Nunca imaginé que el cuñado al que había tratado como a un hermano pudiera ser tan descarado. Antes de que pudiera decir nada más, mi suegra Pilar se levantó de un salto. Se acercó. Me arrebató el papel de las manos de Javier. Lo partió en 2 delante de mí. Y acto seguido, me dio una bofetada en medio del salón. El sonido del golpe fue seco y rotundo. Escuché cómo los vecinos que charlaban fuera enmudecieron de repente. ¿Una nuera que se atreve a calumniar a su cuñado? ¿Pretendes arruinar a esta familia?, gruñó. Aún no me había recuperado del shock cuando soltó la frase que jamás olvidaré: «Llama a tu padrecito para que venga a cobrar». La bofetada no dolió tanto como la mirada de desprecio de toda la familia. Mi marido, Marcos, permanecía a mi lado, inmóvil como una estatua de piedra. Ni una palabra de defensa, ni una mirada de apoyo. Y Javier se encogió de hombros como si todo fuera un simple espectáculo para su entretenimiento. Pensaban que no me atrevería a hacer nada. Creían que mi familia era de simples comerciantes, gente humilde y fácil de intimidar. Me llevé la mano a la mejilla, ardiente, pero extrañamente, no lloré. No discutí. Solo sonreí. Una sonrisa que me resultó extraña incluso a mí misma. Saqué el teléfono del bolso, abrí la agenda y pulsé el número guardado como «papá». Mi padre contestó casi al instante. Su voz era grave y serena. Miré directamente a mi suegra, a mi marido, a Javier, y dije una sola frase: «Papá, necesito tu ayuda». Al otro lado de la línea hubo un silencio de unos segundos, y luego mi padre preguntó: «¿Estás segura?». Respondí escuetamente: «Segura». Él solo dijo: «Quédate donde estás». Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa. Toda la familia me miraba como si estuviera loca. Mi suegra soltó una risita burlona. «¿Crees que con una llamada se va a caer el cielo? Aquí nadie le teme a tu familia». No respondí. Me senté en una silla, con la espalda recta y las manos sobre las rodillas. Conté cada minuto que pasaba. La atmósfera en el salón se volvió densa. Mi marido susurró: «Te estás pasando, Isabel». Me volví hacia él. «¿Pasarme? ¿Reclamar mi dinero es pasarme?». Él no dijo nada más. Exactamente 20 minutos después, desde el final de la estrecha callejuela, el rugido de motores de coche retumbó. No era uno, sino varios, uno detrás de otro. El sonido de los neumáticos chirriando suavemente sobre el asfalto familiar
Los vecinos empezaron a asomarse a sus puertas. Los niños corrían a ver qué pasaba. Me levanté y salí al porche. 10 coches de alta gama bloqueaban toda la calle. Las puertas se abrieron al unísono. Hombres de traje oscuro bajaron sin hacer ruido, sin gritar, en un silencio imponente. Escuché a mi espalda el sonido de mi suegra conteniendo la respiración. Había reconocido el coche del centro de la comitiva. Había conocido a mi padre en nuestra boda. Se había sentado en la misma mesa. Había intercambiado cumplidos. Pero nunca lo había visto con este porte. La puerta del coche central se abrió y mi padre bajó. Llevaba una camisa blanca, pantalones oscuros. Su pelo ya tenía canas, pero su figura seguía siendo erguida. No había en él rastro de agresividad. Solo una mirada serena pero afilada como el acero. Me miró a mí primero. Y en sus ojos no había ira ni pánico. Solo certeza. Luego, caminó lentamente hacia la puerta de la casa de mis suegros. Los hombres que lo acompañaban se quedaron formando 2 hileras detrás, manteniendo una distancia prudente. Los vecinos cuchicheaban. Oí a alguien decir en voz baja: «Madre mía, ¿qué está pasando aquí?». Mi suegra retrocedió un paso. Mi marido palideció. Javier por fin dejó el móvil a un lado. La casa, antes tan familiar, de repente parecía pequeña y opresiva. Mi padre cruzó el umbral, recorrió la estancia con la mirada y se detuvo en el centro del salón. Dijo, con voz monótona pero con un peso que aplastaba cada sílaba: «He venido. Como usted me pidió». La habitación entera se sumió en un silencio sepulcral. Y supe que, a partir de ese instante, las reglas del juego en aquella casa habían cambiado. En cuanto mi padre terminó la frase, el salón se quedó tan en silencio que pude oír el tic-tac del reloj de la pared. Pero si he de ser sincera, en aquel momento no sentí satisfacción. Fue más como un relámpago que rasga la oscuridad, permitiéndome ver todo con más claridad, incluso las cosas que durante años había intentado ignorar como nuera. Y justo en ese instante, en mi mente se activó un largo hilo de recuerdos, como si alguien hubiera abierto un viejo baúl que yo había cerrado con llave. Comprendí que para llegar a ese momento, al instante en que mi padre cruzaba el umbral de la casa de mis suegros, había existido un largo camino de sufrimiento silencioso, de paciencia y de secretos que nunca había contado a nadie. Me llamo Isabel. Me casé a los 27 años. Una edad que para muchos es perfecta para sentar la cabeza. No me casé por dinero ni por estatus. Me casé con Marcos porque en aquel entonces era muy bueno conmigo, hablaba con dulzura y actuaba con moderación. No era el tipo de hombre romántico, pero me daba una sensación de estabilidad. Solía pensar que un hombre bueno sabría valorar a su esposa. Mi error fue olvidar una cosa. Un hombre bueno no es necesariamente un hombre fuerte. Y un hombre que no es fuerte es fácil de manipular. La familia de mi marido tenía un conocido negocio de materiales de construcción en la zona. No eran multimillonarios, pero tenían lo suficiente para generar un orgullo que les llevaba a querer imponerse. Mi suegra, Pilar, era una mujer cuyas palabras, aunque parecieran suaves, se clavaban en el alma durante mucho tiempo. El primer día que fui a conocerlos, me miró de arriba abajo y dijo: «En esta casa no necesitamos una nuera rica, solo una que sea dócil». En mi ingenuidad, pensé que eso significaba que era una persona sencilla, que no le daba importancia al dinero. Más tarde entendí que la palabra dócil, en su boca no significaba ser buena y respetuosa, sino obedecer ciegamente, saber callar cuando te equivocan y bajar la cabeza cuando te insultan. Al principio del matrimonio, Marcos todavía se preocupaba por mí, pero con el tiempo, su miedo a su madre se hizo evidente. Si mi suegra decía una cosa, él la escuchaba como si fueran 10. Si yo le daba mi opinión, me decía que aguantara para mantener la paz en casa. Le pregunté: «¿Hasta cuándo tengo que aguantar?». Él solo respondía: «Mamá ya es mayor, no le lleves la cuenta». Una vez, se me escapó preguntarle: «¿Y yo qué? También soy tu esposa». Él guardó silencio. Ese silencio, con el tiempo lo entendí, era su elección. La elección de no ponerse de mi lado para no tener que enfrentarse a su madre. Mi cuñado, Javier, es 2 años menor que yo. Tiene una labia increíble. Siempre me llamaba cuñadita, con un tono tan cercano y cariñoso. Sabía halagar en el momento justo, quejarse en el lugar adecuado y contar sus penas lo suficiente para ablandar a cualquiera. Pero, a cambio, Javier era perezoso. Odiaba el trabajo duro.
Detestaba que lo controlaran y le encantaba la buena vida. Estaba obsesionado con las inversiones rápidas, del tipo, hoy invierto 1, mañana gano 3. Presumía de todo. Criptomonedas. Bolsa. Pelotazos inmobiliarios. Colaboraciones en proyectos. Su dinero nunca era transparente. Cuando lo tenía lo gastaba como si fuera agua. Cuando se le acababa, desaparecía o volvía a casa poniendo cara de víctima. En cuanto a mí, yo no nací rica. Tenía mi propio dinero gracias a mi negocio online. Ahorrado poco a poco. Trabajaba duro, era constante y cumplía mi palabra. Para mí, 100.000 euros no son calderilla. Es el capital que necesito para comprar mercancía, pagar a proveedores y mantener mi negocio a flote. Mucha gente, al oír esa cifra, diría que si tienes dinero, es normal prestárselo a la familia. Pero esa gente no ha vivido mi vida. No sabe que cada euro que he guardado es una noche sin dormir, una vez más soportando la presión. Por eso siempre he sido clara. Ayudar sí, pero con las cosas claras y con papeles. Rara vez hablaba de mi familia, no por vergüenza, sino porque mi padre me lo pidió. Mi padre se llama Ricardo. En su día, fue un hombre de renombre en el norte, en Galicia. No quiero extenderme sobre el pasado. Solo sé que un altercado hace años terminó con un muerto. Mi padre cumplió 12 años de cárcel. Cuando salió, ya no era el hombre impulsivo de los rumores. Se retiró por completo. Abrió un taller de carpintería de lujo, se dedicó a los negocios legales y vivió discretamente. Me enseñó una frase que se me quedó grabada a fuego. Vive una vida normal. No remuevas el pasado. Una vez le pregunté por qué no contábamos la verdad para que la gente nos respetara. Él solo sonrió con amargura. ¿Quieres que te respeten a ti o que respeten la sombra de tu padre? Mi familia se mudó aquí al sur hace muchos años. Me casé en esta tierra. Mis suegros solo sabían que mi padre tenía un taller de carpintería, un negocio normal. No necesitaban saber más. Y yo no quería que lo supieran. Solo quería paz. Me había dicho a mí misma. El pasado de mi padre es su historia. Mi vida es la mía. Quería construir un hogar donde no tuviera que temer las miradas inquisitivas ni los rumores. La historia del préstamo de los 100.000 euros comenzó una noche. Hace 8 meses. Javier me llamó para vernos en una cafetería. Tenía la cara demacrada, los ojos enrojecidos. Me contó que su proyecto inmobiliario estaba bloqueado por problemas de papeleo. Sus socios querían retirarse, y si no conseguía el dinero a tiempo, lo perdería todo. Hablaba casi llorando. Cuñadita, solo necesito un préstamo temporal. En 3 meses te lo devuelvo. Si te engaño, que me caiga la peor de las desgracias. Incluso metió a mi marido en la conversación. Marcos lo sabe. No me atrevería a hacer ninguna tontería. Miré a Marcos, y él asintió. Isabel, es verdad que tiene un proyecto. Ayúdale esta vez. En aquel momento, todavía confiaba en mi marido. Pensé que si mi cuñado estaba en apuros debía ayudarle. Además, así la familia me tendría más en cuenta. Pero por dentro seguía siendo cauta. Le dije claramente. Solo es un préstamo. Si quieres el dinero tiene que haber un papel firmado. Javier aceptó de inmediato. Incluso se ofreció a poner su huella dactilar y a firmar, especificando el plazo y un interés simbólico. Para que te quedes tranquila. Recuerdo perfectamente que dijo una frase que sonó muy dulce. Eres de la familia. No voy a dejar que pierdas nada. No imaginaba que ese mismo papel se convertiría más tarde en la mecha de una bomba. Y mucho menos que la primera en romperlo sería mi suegra. Y aún menos que la persona que guardaría silencio mientras su madre me abofeteaba sería mi marido. Pero bueno, eso es el presente. En el instante en que vi a mi padre de pie en medio del salón de mis suegros, solo tuve clara una cosa. Había intentado vivir una vida normal. Había intentado callar. Mantener la paz, pero hay gente que interpreta tu silencio como debilidad. Y una vez que se acostumbran a despreciarte, no se detienen en una sola vez. Después de prestarle el dinero a Javier, intenté seguir con mi vida como siempre. Seguí entregando pedidos, cerrando ventas, haciendo cuentas. Seguí cocinando la cena esperando a que mi marido volviera a casa, tranquilizándome a mí misma con que solo eran 3 meses. Luego me lo devolvería. No se lo conté a nadie más que a mi marido, y tampoco se lo mencioné a mi suegra, por miedo a que una palabra fuera de lugar convirtiera un asunto de dinero en una competición familiar.
Simplemente pensé que ayudarse en momentos difíciles es lo correcto, siempre que la otra persona cumpla su palabra. Pero la vida no es como uno piensa. Javier, con el dinero en la mano, desapareció durante casi un mes. Cuando le escribía me respondía con indiferencia. Estoy de viaje de negocios. Hay mala cobertura. Cuando vuelva, hablamos. Si lo llamaba, a veces el teléfono estaba apagado, otras sonaba sin que nadie contestara. Le pregunté a mi marido. Marcos dijo: ya es mayorcito. ¿De qué te preocupas? Además, tenéis el papel firmado. Escuché sus palabras, pero algo no me cuadraba. Alguien que hace negocios serios no viaja de esa manera, incomunicado. Pero me reprendí a mí misma por pensar mal, y traté de tragarme la inquietud, esperando. Hasta que una noche, vi por casualidad a Javier en las redes sociales. Había publicado una foto junto a un coche nuevo, con las llaves en la mano y una sonrisa de oreja a oreja. Debajo de la foto, un texto. Con esfuerzo. Todo se consigue. Me quedé paralizada unos segundos. No quería pensar mal, así que seguí mirando. La segunda foto era de él en un resort de lujo, con una piscina de aguas turquesas y un cóctel de frutas delante, una pose típicamente ostentosa. La tercera foto era de una cena, la mesa llena de comida, rodeado de desconocidos, todos con relojes brillantes en las muñecas. Me senté en el sofá, con el corazón encogido. Mis 100.000 euros no habían caído del cielo. Me pregunté qué tipo de inversión podía dar beneficios para comprar un coche e irse de vacaciones en apenas unas semanas. Le escribí un mensaje directo. Javier, ¿coche nuevo? Te va muy bien en los negocios, ¿eh? Un rato después, respondió, con un tono casi burlón. Cuñadita, es que no entiendes que en los negocios hay que proyectar una imagen. Con una buena imagen, la gente confía en ti. Leí el mensaje sintiendo una mezcla de rabia y frío. No soy una ignorante en los negocios. Entiendo que la imagen es importante. Pero también entiendo que no se puede construir una imagen con dinero prestado y sin devolver. Esa noche, cuando mi marido volvió, le enseñé el teléfono. Echó un vistazo y dijo algo que me dejó helada. Confía en mi hermano, Isabel. No es tan tonto como para estafarnos. Insistí, tratando de mantener la calma. ¿De verdad te parece normal? Le presto dinero y él se compra un coche y se va de viaje. Se encogió de hombros. Si la inversión da beneficios, ya te pagará. Miré a mi marido y sentí que estaba hablando con una pared. Mi suegra, en cambio, era diferente. No preguntaba directamente, pero lanzaba indirectas suficientes para que yo entendiera que quería que me callara. Un día, durante la cena, dejó su cuenco en la mesa y dijo como al pasar: las mujeres deben ocuparse de la casa, no meterse en los asuntos de dinero de los hombres. Si se meten, acaban creando problemas. Al oír eso, la mano con la que iba a coger comida se quedó suspendida en el aire. Estuve a punto de decir que era mi dinero, pero me lo tragué. Temía que si hablaba, me tachara inmediatamente de mujer interesada, de ser calculadora con la familia. Elegí el silencio. Y me dije a mí misma: espera a que pasen los 3 meses y entonces hablas. Los 3 meses pasaron volando. El día exacto del vencimiento, Javier me envió un mensaje escueto. Cuñadita, déjame unos días más. Estoy atascado con unos papeles. Lo llamé. Y contestó con la misma naturalidad de siempre. Tranquila. No voy a desaparecer. Le pregunté: ¿qué tipo de problema tienes? Explícamelo. Respondió: si me preguntas tanto, me presionas. Las inversiones son así. Colgué sintiéndome frustrada, pero aún así intenté ser paciente, pensando que si había ayudado debía hacerlo hasta el final. Crear tensión en ese momento solo dificultaría las cosas en la familia. Al 4.º mes, empecé a recordárselo más directamente. Necesito el dinero para comprar mercancía. Mis proveedores me están metiendo prisa, los clientes ya han hecho pedidos. Le escribí: Javier, necesito el dinero urgentemente. Por favor, organízate para pagarme esta semana. Respondió rápidamente, pero sus palabras me dejaron sin aliento. Si te falta dinero, dilo, hermana. Estoy intentando conseguirlo. No me presiones de esa manera. Lo leí y sentí como si me hubieran abofeteado de nuevo. ¿Que me faltaba dinero? Era mi dinero. ¿Por qué al reclamarlo parecía que era yo la que estaba en apuros? Estaba tan enfadada que me temblaban las manos, pero me contuve para no responder.
temiendo que si decía algo fuerte la situación empeoraría. Al 5.º mes, Javier empezó a evitarme. Si se encontraba con mi marido, se mostraba alegre. Pero si me veía a mí, ponía todo tipo de excusas. Una reunión, una cita con un socio, un viaje de trabajo. Una vez, fui a casa de mi suegra y lo vi en el patio tomando un café. En cuanto entré, se levantó, cogió el teléfono y salió fuera para contestar una llamada. Lo llamé por su nombre. Fingió no oírme. Me quedé allí, sintiéndome como una cobradora de deudas en mi propia familia. Luego, al 6.º mes, escuché una noticia que me heló la sangre. Un amigo que trabaja en el sector financiero me dijo en voz baja: Isabel, ten cuidado. Tu cuñado se ha metido con un grupo que hace inversiones que son más bien apuestas. Si pierdes, te endosan la deuda. Hay muchos casos así. No lo creí de inmediato. Pero por dentro empecé a sentir una gran inquietud. Recordé las cenas, los desconocidos, las frases presumiendo de grandes capitales y beneficios rápidos. Empecé a atar cabos. Y cuanto más los ataba, más miedo sentía. Esa noche, llamé a Javier para hablar directamente. Ya no me anduve con rodeos. Le pregunté: ¿el proyecto del que me hablaste es real? ¿O te has llevado el dinero para apostar? Javier no se inmutó. Sonrió con amargura, con una mirada fría como un cuchillo. ¿Quién te ha contado eso? ¿Tienes pruebas? Le dije. No necesito pruebas para saber que me están engañando. Se encogió de hombros. Si no tienes pruebas, no me acuses. Ten cuidado. No vayas a ganarte una mala reputación. Me quedé petrificada. En ese momento comprendí que el problema ya no era un retraso por culpa de unos papeles. El problema era que él ya tenía preparada una salida. Negar, culpar y convertirme a mí en la que creaba problemas. Al ver su actitud, la forma tan tranquila con la que decía: no tienes pruebas, de repente entendí algo muy doloroso. La gente solo se atreve a ser así de descarada cuando cree que no tienes poder para hacerles nada. Y el poder que ellos pensaban que yo no tenía era precisamente lo que había intentado ocultar durante tanto tiempo para poder vivir en paz, como una persona normal. Desde el día en que me enfrenté a Javier, no volví a dormir bien. Pasaba muchas noches tumbada junto a mi marido, con los ojos abiertos de par en par, escuchando el chirrido del ventilador como si algo dentro de mí se estuviera desgastando poco a poco. No soy una persona conflictiva, y mucho menos el tipo de mujer que saca el tema del dinero para sermonear a la familia. Pero cuanto más aguantaba, más me sentía arrinconada en una posición en la que era a la vez la culpable y la humillada. Y justo en ese momento, mi negocio entró en la fase en la que más necesitaba capital. Llevo años trabajando en esto, conozco bien a mis clientes. Por aquel entonces, apareció un lote de mercancía grande a buen precio. Si lo conseguía a tiempo, el beneficio sería considerable, suficiente para ampliar mis contactos. Pero para conseguirlo, tenía que pagar en un plazo muy corto. Mis socios me llamaban cada día, y aunque moví todo el dinero que tenía, me seguía faltando una cantidad equivalente a los 100.000 euros. Miraba mis cuentas con el corazón en un puño. Intenté pedir préstamos a amigos. Intenté arreglármelas con mi flujo de caja. Pero cualquiera que esté en los negocios sabe que a veces, un solo paso en falso te hace perder la oportunidad y, con ella, la reputación. Le di 1000 vueltas y, al final, tuve que volver al punto de partida. Reclamar mi dinero. Me dije a mí misma que esta vez sería tajante, clara, sin rodeos ni concesiones. Imprimí una copia del pagaré y la metí en el bolso. El original lo guardé cuidadosamente en una carpeta. Incluso busqué en mi móvil los mensajes en los que Javier me había suplicado y prometido pagar. Quería que todo estuviera claro como el agua para que nadie pudiera darme la vuelta a la tortilla una vez más. Por la tarde, fui a casa de mis suegros. No llamé a Javier para hablar en privado, porque sabía que si lo hacía, volvería a poner excusas, a alargar el asunto y luego en casa, me acusaría de acosarlo. Entré en el salón. Mi suegra estaba viendo la televisión. Mi marido navegaba por internet en su móvil. Y Javier estaba tumbado en el sofá, con los pies sobre la mesa como si estuviera en un hotel. Dejé el bolso, respiré hondo y fui directa al grano. Hoy he venido para pedir mi dinero. Necesito capital para comprar mercancía. Javier me debe 100.000 euros y ahora los necesito de vuelta. Mi voz fue lo suficientemente audible, ni demasiado fuerte ni demasiado suave, pero cada palabra fue firme.
Javier no se incorporó. Sonrió con desdén. Hablas como una cobradora de deudas. Lo miré fijamente. No estoy cobrando una deuda, estoy pidiendo mi dinero. Se encogió de hombros. ¿Qué dinero? ¿Cuándo me diste tu dinero? ¿Cuándo me diste tu dinero? Abrí el bolso, saqué la copia del pagaré, la puse sobre la mesa y la empujé hacia él. Aquí está. Tu firma, tu huella dactilar y el plazo. Todo bien claro. Javier la hojeó, se reclinó y su voz se volvió aún más descarada. Cualquiera puede hacer un papel así. Una fotocopia y listo. Saqué el original y lo puse delante de él señalando la firma. Este es el original. Míralo bien. Lo cogió. Lo miró durante un segundo y se echó a reír. Esta firma es claramente falsa. Esa frase hizo que me hirviera la sangre. Antes de que pudiera reaccionar, mi suegra intervino. Su voz estaba llena de desprecio. No acuses a mi hijo para sacarle dinero. En esta casa no nos falta tanto dinero como para tener que estafarte. Me volví hacia mi suegra, intentando mantener la calma. No estoy acusando a nadie sin motivo. Solo pido la cantidad exacta que le presté. Ella gruñó. ¿Prestarle? ¿Quién te va a creer? Vosotras las mujeres siempre estáis calculando. A saber si le diste una pequeña cantidad y ahora te inventas que son 100.000 para desplumarlo. Al oír eso, sentí como si alguien me estrujara el corazón. Había aguantado durante meses, había intentado mantener la paz en la casa, y bastaba una frase suya para convertirme en una mujer codiciosa y mentirosa. Me giré hacia mi marido, mirándole directamente a los ojos. Di algo. Tú estabas allí ese día. Viste cómo firmaba el papel. Incluso asentiste y me dijiste que le ayudara. Marcos guardó silencio. Un silencio tan largo que pude oír el suave murmullo del televisor. Esperé. Esperaba que, aunque solo fuera por una vez, se pusiera de mi lado. Pero al final, solo suspiró y dijo algo que me heló el corazón. Olvídalo, Isabel. Considéralo una ayuda a la familia. Lo miré. Con los ojos escocidos pero sin llorar. Sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Olvidarlo? ¿Ayudar a la familia? De repente entendí que, para él, mi dinero era dinero de todos. Un dinero que yo había ganado y que él tenía derecho a decidir que se olvidara, como si me estuviera haciendo un favor. Pregunté, con la voz temblorosa de rabia. ¿Cómo que lo olvide? Es mi dinero personal. Mi suegra intervino de inmediato, con un tono sentencioso. ¿Qué dinero personal? Desde que eres nuera de esta casa, tu dinero también es de esta casa. No te pongas a hacer distinciones. Javier, sentado allí, me miraba con una mezcla de desprecio y diversión, como si estuviera viendo una obra de teatro. No pude más. Dije, con cada palabra bien marcada. Lo digo por última vez. Los 100.000 euros. Son un préstamo que le hice a Javier. Necesito recuperarlos. No estoy pidiendo un favor. Estoy reclamando mi derecho. Apenas terminé de hablar, mi suegra se levantó de un salto. Se abalanzó sobre mí, sin importarle la razón, y me abofeteó en la cara. La bofetada fue tan dolorosa que me zumbaban los oídos, pero lo que más dolió fue la humillación delante de mi marido y mi cuñado. Gritó con la voz aguda. Llama a tu padrecito para que venga a cobrar. En esta casa no criamos víboras. Me quedé paralizada. En ese instante, vi con claridad cada rostro frente a mí. Mi suegra, furiosa. Mi marido, con la cabeza gacha, evitando mi mirada. Javier, con una sonrisa burlona en los labios. Comprendí que, a partir de ese momento, yo ya no era parte de la familia. Solo era una nuera a la que podían mangonear. A la que podían quitarle el dinero, y a la que podían abofetear si se atrevía a abrir la boca para reclamar lo que era suyo. Me llevé la mano a la mejilla, sintiendo el ardor extenderse por toda mi cara. No lloré, no grité. Solo los miré, con una calma gélida. Y en mi interior, una decisión se tomó de forma irrevocable. Si tanto querían conocer a mi padre, se lo iba a conceder. Pero no para que se pelearan, sino para que entendieran que hay ciertas líneas que, una vez cruzadas, no tienen vuelta atrás. Salí del salón, con las piernas firmes pero las manos temblando ligeramente. Curiosamente, mi mente estaba más lúcida que nunca. Ya no oía el televisor, ni los insultos que mi suegra murmuraba a mi espalda. Solo sentía una pesada piedra en el pecho, un dolor frío que se extendía.
paralizando cualquier atisbo de debilidad en mí. Me quedé en el umbral de la puerta, mirando la familiar y tranquila callejuela. Normalmente, apenas pasaban coches por su estrechez. Los vecinos eran gente amable, poco dada a los cotilleos, pero ese día sentí como si toda la calle contuviera la respiración, esperando a ver qué haría a continuación. Sabía que si volvía al salón a discutir, me atraparían en su espiral de siempre. Ellos gritarían. Yo tendría que explicarme. Cuanto más me explicara, más parecería que le estaba faltando el respeto aún mayor. Al final, la culpable sería yo. No quería volver a pasar por eso. Abrí el bolso y saqué el móvil. En mi agenda, el número de mi padre estaba guardado de forma sencilla. Papá. Sin apodos, sin símbolos. He vivido lo suficiente para saber que, a veces, lo más simple es lo que más pesa. Miré la pantalla un momento, con el dedo suspendido en el aire. En mi mente apareció la imagen de mi padre en su taller, con una camiseta manchada de serrín, una cinta métrica en la mano, trabajando mientras escuchaba la radio. El hombre que era ahora distaba mucho de los rumores de su pasado. No quería que nadie le recordara lo que fue, y mucho menos que yo lo arrastrara de vuelta a aquello que tanto se había esforzado por dejar atrás. Pero entonces recordé la bofetada, la mirada esquiva de mi marido, la sonrisa despectiva de Javier. Comprendí que si seguía callada, lo tomarían como un permiso. Hoy una bofetada, mañana otra. Hoy me rompían un pagaré. Mañana se inventarían otra cosa para silenciarme. Lo más aterrador no es perder el dinero, sino perder el derecho a hablar. Pulsé llamar. Al otro lado, contestaron al instante, como si estuviera esperando. La voz grave y serena de mi padre, sin rodeos. Hija. Solo esa palabra. Y sentí un nudo en la garganta. No me quejé, no lloré. Dije, con voz clara. Papá, necesito tu ayuda. Mi padre guardó silencio unos segundos. Pude oír el viento soplando al otro lado de la línea. Luego, su voz se tornó más grave. ¿Estás segura? Entendí su pregunta. No se refería al dinero. Me preguntaba si estaba segura de llamarlo a casa de mis suegros, el lugar donde tantos años se había esforzado por ser una persona normal. Tragué saliva y respondí con firmeza. Segura. Mi padre no dijo más. Solo me dio una instrucción. Quédate donde estás. No discutas más. Dije sí, y colgué. La pantalla del móvil se apagó, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza. Me di la vuelta y entré en la casa. No fui directamente al salón. Me quedé en el pasillo, intentando regular mi respiración. Dentro, mi suegra seguía enfadada. Le decía a mi marido. Así es como hay que tratar a este tipo de mujeres. Se cree que por tener dinero puede hacer lo que le da la gana. Javier añadía con desdén. Está exagerando, mamá. El dinero en la familia ya se arreglará. Marcos solo asentía, mirando de vez en cuando hacia la puerta, como si temiera que alguien lo oyera. Yo no dije nada. Me senté en el borde de un sillón en un rincón de la habitación, con la espalda recta y las manos en las rodillas. No quería que vieran mi temblor, y mucho menos mi miedo. Mi suegra me miró de reojo. ¿Ya has llamado? ¿Dónde está tu padrecito? Que venga aquí a cobrar. Esperé. Seguí en silencio. Mi silencio la irritaba aún más, pero sabía que esta vez mi silencio no era sumisión, sino espera. No habían pasado ni 10 minutos cuando el sonido de motores resonó desde el final de la calle. Primero uno, luego dos, luego una caravana. Un sonido diferente al de las motos de siempre. Grave, decidido. Me levanté y salí a Porsche. Los vecinos empezaron a abrir sus puertas. Algunos incluso se quedaron en medio de la calle intentando ver. Justo a los 20 minutos, 10 coches de alta gama estaban aparcados frente a la casa de mis suegros, bloqueando por completo la callejuela. El tráfico tuvo que desviarse. Oí murmullos. ¿Qué pasa en esa casa? Vaya coches. Mi suegra salió del salón, y su expresión cambió. Ya no tenía esa altivez victoriosa de antes. Se quedó paralizada en el umbral, con los ojos como platos. Las puertas de los coches se abrieron. El primero en bajar fue un hombre de unos 50 años, de complexión fuerte, traje oscuro y rostro serio. Lo reconocí al instante. Héctor. Lo había visto un par de veces en el taller de mi padre. Sus visitas eran siempre breves, unas pocas palabras y se iba.
Mi padre nunca me dio muchos detalles, solo decía que era un viejo conocido, pero yo sabía que Héctor era su hombre de mayor confianza. El que había estado a su lado en aquellos años de los que los demás solo oían rumores. Héctor me vio, se acercó, inclinó la cabeza respetuosamente y dijo, con voz clara aunque no fuerte: «Señora Isabel, ¿qué necesita que resolvamos?». La forma en que me llamó señora sorprendió a más de un vecino. Vi a mi suegra dar un paso atrás, con el rostro pálido. No pudo decir nada, solo se aferró al marco de la puerta como si temiera caerse. Entonces del coche del centro la puerta se abrió lentamente y bajó mi padre. Vestía una sencilla camisa, pantalones oscuros, sin joyas ni ostentación, pero su sola presencia bastó para que todo el patio se sumiera en un silencio absoluto. La gente callaba no por miedo al ruido, sino por el aura de un hombre que ha vivido demasiado y ahora se muestra con una calma gélida. Mi padre me miró a mí primero. Su mirada no era de reproche ni de interrogación. Solo transmitía un mensaje. «Estoy aquí». Luego, dirigió su vista hacia el interior de la casa. Vi a mi marido en el salón, con el rostro blanco como el papel. Javier ya no estaba con las piernas cruzadas. Se había puesto de pie, encogido, con los labios apretados. Mi suegra seguía en el umbral, sin atreverse a decir nada. A diferencia de cuando me abofeteó, mi padre cruzó la cancela y entró directamente en el patio, con paso lento pero firme. Nadie tuvo que abrirle camino, todos se apartaron instintivamente. Y en ese preciso instante, lo entendí claramente. A partir de ese momento, las reglas en esa casa habían cambiado. No porque mi padre trajera hombres o coches, sino porque por fin vieron lo que creían que yo no tenía. Un respaldo y determinación. Mi padre entró en el patio sin prisa, sin necesidad de presentaciones. Caminó directamente hacia el salón, como alguien que entiende perfectamente cómo funcionan las cosas en esa casa. Yo me quedé un paso detrás de él, escuchando el sonido apresurado de las zapatillas de mi suegra siguiéndonos. Su voz ya no era áspera, sino que denotaba un claro nerviosismo. «Ricardo, es un asunto familiar. ¿Por qué hacerlo tan grande?». Mi padre no la miró de inmediato. Se sentó en la silla principal de la mesa, apoyó las manos en la madera y dijo con una voz grave y lo suficientemente fría: «Yo no lo he hecho grande. Ha sido usted quien me ha dicho que viniera a cobrar». Esa frase cortó de raíz cualquier intento de evasiva. Vi a mi suegra quedarse paralizada. Mi marido se escondió en un rincón, con la mirada inquieta. Javier se encogió, pero aún así intentó mantener una pizca de su orgullo. «Tío, seguro que todo es un malentendido». Miré a Javier y sentí una mezcla de risa y dolor. Incluso en ese momento, lo llamaba malentendido. Entendí que con malentendido quería ganar tiempo, diluir la situación hasta que alguien se cansara y lo dejara pasar. Pero mi padre no era de los que se dejaban arrastrar a ese juego. Lo miró directamente, sin gritar, pero con una intensidad que helaba la sangre. «Papel firmado con huella. Cámaras de la cafetería donde firmaste. Grabaciones de tus llamadas pidiendo el dinero. ¿Qué clase de malentendido quieres que sea?». Me sobresalté. Yo nunca le había dado todo eso a mi padre. Solo tenía el pagaré y los mensajes. Las cámaras, las grabaciones. No tenía ni idea. Me giré para mirarlo, preguntándome desde cuándo lo sabía. Mi padre me lanzó una mirada, como si leyera mis pensamientos. «¿Creías que iba a dejar que engañaran a mi hija tan fácilmente?». Mi suegra tragó saliva. Sabía que mi padre había tenido un pasado turbio, porque en la boda las familias se habían conocido formalmente, pero él vivía de forma discreta, se comportaba con normalidad, sin alardes, y ella había empezado a ver ese pasado como una sombra extinguida. Pensó que yo no tenía respaldo, que mi padre era solo un viejo carpintero apacible, y se había acostumbrado a decirme y hacerme lo que quería. Mi padre no se anduvo con rodeos, hizo una pregunta muy concisa. «Los 100.000 euros. ¿Los devuelves o no?». Javier apretó los labios. Miró a mi marido buscando ayuda, pero Marcos desvió la mirada. Vi claramente cómo entre hermanos cada uno mira por sí mismo cuando las cosas se ponen feas. Javier se volvió hacia su madre, con voz débil. «Mamá». Mi suegra, confundida, intentó mantener su tono de superioridad. «Ricardo, por favor, compréndelo. Los jóvenes a veces tienen problemas en los negocios». Mi padre la interrumpió, sin levantar la voz. «Tener problemas es una cosa. Pero abofetear a mi hija, romper el pagaré delante de ella, y luego decirme que venga a cobrar.
¿Qué clase de problema es ese? Esa pregunta hizo que mi suegra se sonrojara. Me miró, quizás por primera vez viéndome con la espalda recta, sin bajar la cabeza, sin evitar su mirada. Héctor entró en ese momento. Dejó una carpeta gruesa sobre la mesa. No hacía falta abrirla para ver que estaba llena. Dijo, como si estuviera presentando un informe. Ya hemos recopilado todas las pruebas. Mensajes pidiendo el préstamo, transferencias, historial de encuentros, cámaras de la cafetería, e incluso un vídeo de él presumiendo en una fiesta. Al oír lo de la fiesta, se me encogió el corazón. No quería creerlo. Pero esas pruebas no podían haber salido de la nada. Javier empezó a palidecer. Era una palidez diferente a la de cuando yo le recordaba la deuda. Antes aún podía sonreír, ser descarado, porque pensaba que yo estaba sola, pero ahora entendía que la situación se le había escapado de las manos. Tartamudeó. «Tío, ¿me has estado siguiendo?» Mi padre lo miró, con voz pausada. «No es seguirte, es prevenir». Hizo una pausa, y luego fue directo al grano. «Hace 3 meses, alguien me informó de que andabas con un grupo de gente de negocios sucios, y que además presumías de tenerme a mí, a Ricardo, como respaldo. Tenía que ver hasta dónde usabas mi nombre». Al oír eso, un escalofrío me recorrió la espalda. Así que no se trataba solo de que Javier no me pagara. Había estado usando el nombre de mi padre para darse importancia, para abrirse camino. Me giré hacia él, con la voz temblorosa de ira. ¿Has estado usando el nombre de mi padre para presumir? Javier bajó la cabeza, sin atreverse a responder. Mi marido intervino por fin, pero con voz débil. «Papá». Seguro que se le escapó sin querer. Miré a Marcos, con los ojos escocidos pero la voz firme. «No lo defiendas más. El día que me abofeteó tu madre. A ti también se te escapó el quedarte callado». Marcos se quedó sin palabras. Mi suegra, al oír eso, saltó. «¿Qué quieres decir con eso? Tu marido no dijo nada para mantener la paz». Me eché a reír, una risa seca. ¿Paz? ¿Una paz que permite que abofeteen a tu nuera delante de toda la familia, mamá? El ambiente en el salón se volvió tan tenso que nadie se atrevía a respirar fuerte. Mi padre tamborileó con los dedos sobre la mesa. El sonido resonó con claridad. Miró a Javier y le hizo otra pregunta que me encogió el corazón. «Dime la verdad. Esos 100.000 euros, ¿en qué los usaste?» Javier se mordió el labio. Miró a su alrededor, buscando una salida. Pero la mirada de Héctor y de los hombres que esperaban fuera le hizo comprender que no tenía escapatoria. Tragó saliva y dijo, con voz cada vez más débil. Los usé para mover capital de un negocio». Mi padre, sin cambiar de expresión, dijo con una calma gélida. «Respóndeme bien. No me gusta que me mientan». Miré a Javier. Y por primera vez vi miedo de verdad en sus ojos. Y entendí que lo que más temía en ese momento no eran los 100.000 euros. Temía que aquello de lo que había presumido ahí fuera se volviera contra él. Y sobre todo, temía que mi padre ya supiera con quién se juntaba, en qué se estaba metiendo. Me quedé quieta, sintiendo una mezcla de rabia y preocupación. Tenía la sensación de estar al borde de un abismo, y en el fondo no solo estaba mi dinero, sino el honor de toda la familia, mi futuro y todo aquello por lo que tanto me había esforzado para mantener una vida normal. Me quedé mirando a Javier. Mi corazón latía con una mezcla de calor y frío. Calor por la rabia, frío por el miedo. Sabía que se había metido en un lío, pero no imaginaba hasta qué punto. En ese salón, bastaba una sola palabra de Javier para que toda la casa se derrumbara. Mi suegra estaba inquieta, retorciéndose las manos, mirando alternativamente a mi padre y a su hijo menor, como suplicándole que no dijera ninguna barbaridad. Mi marido, por su parte, mantenía su habitual silencio, como si al callar pudiera desvincularse de todo. Mi padre no gritó. Simplemente repitió la pregunta, lenta y firme. «Esos 100.000 euros, ¿en qué los usaste?» Javier bajó la cabeza, balbuceando. Los usé para un negocio». Mi padre golpeó suavemente la mesa. El sonido fue claro y seco. Sin rodeos. «La verdad». Héctor dio un paso adelante, con la misma calma con la que presentaría un informe. «Señor, enséñeselo y dirá la verdad». Dicho esto, abrió un portátil y lo puso sobre la mesa. Vi a mi suegra sobresaltarse, con la intención de detenerlo, pero no se atrevió. Héctor tecleó algo y en la pantalla apareció un vídeo grabado en una discoteca. Luces intermitentes, música a todo volumen,
Risas y conversaciones mezcladas. Se me puso la piel de gallina al reconocer a Javier en medio de un grupo, con una camiseta blanca, una cadena brillante al cuello y una copa en la mano, con la cara enrojecida por el alcohol. Se reía a carcajadas, se golpeaba el pecho y presumía. De dinero no hay problema. Mi cuñada se encarga del capital. Tirad para adelante con la mercancía. La frase se oyó con total claridad, a pesar del ruido. Escucharlo me heló la sangre. Mercancía. En ese contexto no se refería a materiales de construcción, ni a nada legal. La forma de hablar, los asentimientos de los que le rodeaban, la mirada lasciva de algunos. Con solo verlo, entendí que se trataba de algo turbio. Me giré hacia Javier. Tenía el rostro sin una gota de sangre. Los labios le temblaban. Le pregunté, con la voz ronca, ¿qué mercancía? Javier tragó saliva, sin responder. Miré a mi marido conteniendo la rabia. ¿Lo has oído? Tu hermano dice que el dinero de tu mujer es para comprar mercancía. Mi marido desvió la mirada, como si al no mirar, no tuviera que enfrentarse a la realidad. Sentí un peso enorme caer dentro de mí. Mi padre no miró la pantalla mucho tiempo. Se dirigió a Javier y le hizo una sola pregunta, con un tono tan casual como si preguntara por la cena. ¿A quién le entregaste el dinero de mi hija? Javier seguía en silencio. El sudor empezó a brotarle en las sienes. Vi que el miedo real aparecía ahora. No era miedo a que le reclamaran el dinero, sino a que lo sacaran todo a la luz. Héctor reprodujo a continuación una grabación de audio. La voz de Javier se oía algo distorsionada. Pero las palabras eran claras. Tengo el respaldo de Ricardo. ¿De qué vamos a tener miedo? Al oír eso, me quedé paralizada. Había usado el nombre de mi padre para generar confianza, para que creyeran en él, para que lo metieran más a fondo y, de paso, me arrastraran a mí. Comprendí entonces por qué mi padre había dicho que era para prevenir. No lo estaba siguiendo para vengarse, sino para evitar que mancharan su nombre, que lo usaran como tapadera. Mi suegra en ese momento entró en pánico. Se acercó rápidamente, con voz temblorosa. Ricardo. Es joven e inexperto, perdónale. Ha sido una tontería de un momento. Luego se volvió hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Isabel. Habla con tu padre, por favor. No hagas esto más grande. La miré, y sentí una extraña punzada en el corazón. La misma persona que me había abofeteado, que había roto mi pagaré, ahora me llamaba por mi nombre con dulzura, como si yo fuera su única salvación. Mi padre miró fijamente a mi suegra. Su voz no era alta, pero cada palabra pesaba como una piedra. ¿Perdonarle para que mañana la policía llame a toda la familia a declarar? Mi suegra se quedó de piedra. No era tonta. Sabía lo que significaba esa frase. El problema de Javier no era solo una deuda familiar, sino algo que podía tener consecuencias legales, una investigación, y arrastrar a todos. Sentí que el corazón me latía con fuerza. No soy experta. Pero sé una cosa. Si mi padre mencionaba a la policía con ese tono, el asunto era grave. Me volví hacia Javier, con voz gélida. Javier. Dime la verdad. ¿En qué estás metido? Javier negó con la cabeza repetidamente, como si quisiera negar el mundo entero. No. Yo no he hecho nada. Solo los conozco. Mi padre lo interrumpió. ¿Conocerlos de qué manera? ¿Si usaste el dinero de mi hija para financiarles? Javier rompió a llorar. Un llanto real, no como las actuaciones de otras veces. Entre sollozos dijo: Yo solo era el intermediario. Solo los presenté. Yo no toqué la mercancía. No me atreví. Al oír la palabra mercancía, sentí la garganta seca. No necesitaba que me explicara qué era. Su miedo era suficiente para entenderlo. Era algo tan sucio que nadie se atrevía a nombrarlo. Héctor añadió, con voz seria. Actuó como intermediario. Aunque no la tocara directamente, sigue estando implicado. Esa frase hizo que mi suegra se derrumbara en el sofá. Se cubrió la cara con las manos, respirando con dificultad. Mi marido, por fin reaccionando, se acercó a sostenerla, pero sus manos también temblaban. Un pensamiento claro cruzó mi mente. A Javier no lo habían arrastrado por casualidad. Ese grupo se le había acercado a propósito. Porque sabían que era mi cuñado. Que yo era la nuera de esa familia. Y
Sobre todo, ¿quién era mi padre? Bastó con que Javier presumiera una vez de tener el respaldo de Ricardo para que tuvieran un pretexto al que aferrarse. Si algo salía mal, la gente no diría que fue un joven insensato. Dirían que esa familia estaba metida en el ajo. Y toda esa suciedad se pegaría a la reputación de mi familia. Me giré hacia mi padre, con los labios temblorosos, pero aún así le pregunté: «Papá, entonces, ¿qué debo hacer?». Mi padre me miró, con una mezcla de seriedad y dolor. Dijo lentamente: «Tú no tienes que hacer nada sucio. Solo tienes que mantenerte firme. La verdad es la que es, y hay que sostenerla». Luego se volvió hacia Javier, con la voz más dura. «Y tú, dime claramente a quién le diste el dinero de mi hija. ¿Con qué grupo estás relacionado? ¿Hasta qué punto has usado mi nombre ahí fuera?». Javier lloró más fuerte, negando con la cabeza como si fuera a estallar. «Tengo miedo. Me amenazaron». Al verlo así, sentí una mezcla de rabia y escalofrío. Resulta que no solo me habían estafado, me habían metido en una trampa de honor, una trampa en la que, si no hubiera sido lo suficientemente lúcida y firme, yo habría sido la primera en cargar con la mala fama. Y en ese instante, comprendí por qué mi padre había venido con 10 coches. No era para pegar a nadie, ni para asustar a los vecinos. Había venido para trazar una línea clara. La línea entre un problema familiar y un delito. Entre la paciencia y el ser arrastrado al fango. Miré a Javier, escuchando sus sollozos. Y supe que, a partir de ese momento, esto ya no se solucionaba devolviendo el dinero. En cuanto pensé que aquello ya no se arreglaba devolviendo el dinero, ocurrió algo en el salón que me dejó de piedra. Javier, mi cuñado, el que siempre iba con la cabeza alta. El descarado. El que me trataba como a una extraña. De repente, se arrodilló de golpe frente a mi padre. Fue tan rápido que no me dio tiempo a reaccionar. Con la cabeza gacha, los hombros temblando como si tuviera frío, su voz se quebró entre sollozos. «Tío, sálveme. Me obligaron, no puedo salir de esto». Fue como si alguien hubiera vaciado de aire la casa. Mi suegra se quedó con la boca abierta. Mi marido paralizado. Al ver la escena, no sentí compasión. Sentí una profunda amargura. Se me escapó una pregunta, con la voz fría pero aún temblorosa de rabia. «Cuando firmaste el pagaré, ¿también te obligaron? Cuando te sentaste con las piernas cruzadas negándolo todo, ¿también te obligaron? ¿O solo cuando tienes miedo te acuerdas de que eres una víctima?». Javier no se atrevió a levantar la vista para mirarme. Solo negaba con la cabeza, mientras las lágrimas le caían por la barbilla. Entendí que le temía a mi padre, pero también a mí, no porque fuera a pegarle, sino porque le tenía miedo a la verdad que él tanto se había esforzado por ocultar. Mi padre no le gritó. Lo miró un rato y le hizo una sola pregunta, con la sencillez de quien pregunta por algo trivial. «¿Hasta dónde estás metido?». Javier se mordió el labio y respondió temblando. Yo solo fui el intermediario. Los presenté, pero no toqué la mercancía». Mi padre dijo, tajante: «No me hables en clave. Dame cifras». Javier guardó silencio unos segundos y, como si lo hubieran acorralado, confesó en un susurro: «3 veces». Al oírlo, se me helaron las manos. ¿3 veces? Eso ya no era un error de juventud. Era un proceso. Un hundimiento progresivo. Héctor, de pie junto a la mesa, bajó la voz, pero cada palabra cayó como un martillo. «Con 3 operaciones de intermediación ya hay indicios suficientes de delito. Aunque no la tocara directamente, está implicado. Y si los investigadores rastrean el flujo de dinero, no solo caerá él». A mi suegra le cayó la frase como un rayo. Se tambaleó y se desplomó en el sofá, llevándose las manos al pecho, con los ojos desorbitados. Rompió a llorar, un llanto entrecortado. «Dios mío, mi familia está acabada. Javier, ¿qué has hecho, hijo?». Luego, se giró bruscamente hacia mí, pálida, con voz suplicante. «Isabel, habla con tu padre. Salva a tu hermano. Solo ha sido una locura». La miré, y mi corazón se desgarraba. Una parte de mí quería gritar: «¡Qué locura ni que nada, si ha arrastrado a toda una familia con él!». Otra parte sentía pánico, porque si ese grupo era tan peligroso como decía mi padre, Javier no solo se había perjudicado a sí mismo, sino a mí, a mi padre, y a la familia que tanto me había costado mantener en la normalidad. Miré de reojo a Marcos. Solo una mirada,
pero fue suficiente para que él se apartara. Su mirada esquiva era como si, al no mirar, sentí un frío intenso en mi interior. De repente, me di cuenta de que, en esa casa, la única persona que había sido utilizada como escudo de principio a fin había sido yo. Mi padre apoyó las manos en la mesa, se inclinó ligeramente hacia Javier y, con la voz aún serena pero tan seria que todos contuvimos la respiración, dijo: «Ahora, escucha con atención. Hay dos caminos». Hizo una pausa y continuó. 1. Entrego todas estas pruebas a la policía. Te apañas solo, yo no intervengo. 2. Colaboras como testigo. Te entregas y confiesas claramente quién te metió en esto, a dónde fue el dinero, y qué has dicho sobre mí y sobre mi hija. Elige. Al oírlo, el corazón me dio un vuelco. Entendí que mi padre estaba trazando una línea. No estaba amenazando. Estaba ofreciendo opciones. Cada una tenía su precio, pero al menos eran una salida. Y lo más importante, me estaba sacando del agujero que otros habían cavado para mí. Javier tembló, levantó la vista hacia mi padre, con los ojos inyectados en sangre. Dijo, desesperado: «Si me entrego, ¿protegerá a mi familia?» «Tengo miedo, tío. Miedo de que tomen represalias». Esa pregunta sumió el salón en un silencio sepulcral. Mi suegra dejó de llorar, como si temiera la respuesta. Mi marido se quedó inmóvil, pálido, y yo sentí un miedo muy real recorrer mi espalda. Porque si Javier temía represalias, significaba que ese grupo no era de los que solo amenazan de palabra. Mi padre miró a Javier, y su mirada se endureció. Dijo, sin rodeos, sin adornos ni promesas: «Yo protejo a mi hija». Hizo una pausa y añadió una última frase, tan clara como un corte de cuchillo: «Tú, arréglatelas solo». Mi suegra saltó. «Ricardo, también es tu familia». Mi padre se volvió hacia ella, con voz baja pero pesada. «¿Familia? ¿Por eso abofeteó a mi nuera? ¿Por eso rompió el pagaré? ¿A quién quiere que proteja?» Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez, oía a los mayores de las familias hablarse sin los formalismos de los consuegros. El ambiente se congeló. Ya no se trataba de mantener la paz ni de lavar los trapos sucios en casa. Era la frontera de la ley, del honor y de las consecuencias. Javier hundió la cara en el suelo, llorando como un niño, pero ya no lo veía como a un cuñado digno de lástima. Solo veía a un adulto que, por codicia y temeridad, me había arrastrado al fango y ahora empezaba a pagar el precio. Miré mis manos. Todavía sentía el ardor en la mejilla donde mi suegra me había golpeado. De repente, comprendí que esa bofetada no fue solo un insulto. Fue el empujón final que me impidió volver a ser la mujer sumisa de antes. Y en ese momento, un pensamiento claro se formó en mi mente. Si hoy mi padre no hubiera venido, si yo no me hubiera atrevido a mantenerme firme, quizás la que estaría arrodillada no sería Javier, sino yo, arrodillada suplicando que me devolvieran mi dinero, suplicando que dejaran de pisotearme. Al pensar en eso, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Y entendí aún mejor por qué mi padre me había dicho: «No discutas más», porque, a veces, el silencio en el momento adecuado no es una derrota, sino la forma de guardar fuerzas para cruzar la última frontera. Después de que Javier se arrodillara, la casa de mis suegros dejó de parecer un hogar. Se convirtió en una habitación cerrada a la que de repente le habían abierto las ventanas de par en par, dejando entrar un viento helado que levantó todo el polvo que durante tanto tiempo habían escondido bajo la alfombra de mantener la paz. Mi padre no dijo mucho más. Le indicó a Javier que se levantara, se limpiara la cara y le dio una orden. «Vete a tu cuarto y apaga el móvil. A partir de ahora no contactes con nadie de ese grupo por tu cuenta». Javier asintió repetidamente, pálido como un muerto. Esa noche, los 10 coches de alta gama se marcharon de la callejuela en silencio, pero el silencio que quedó atrás era mucho más aterrador. Los vecinos seguían en sus puertas, mirando, especulando, cuchicheando. Oí de pasada: «En esa casa hay un lío gordo. Dicen que están metidos en negocios turbios». Esas palabras eran como agujas en mis oídos. No me importaba que hablaran mal de mí. Me aterraba que la suciedad me salpicara y no poder limpiármela a tiempo. 3 días después, tal y como había dicho Héctor, Javier fue citado a declarar. Se fue como un alma en pena. Antes de subir al coche se giró para mirarme y dijo con voz ronca: «Cuñada, no me abandones». No pude responderle de inmediato. Solo lo miré.
y la rabia que sentía ya no era la misma. Seguía enfadada. Pero ahora la rabia se mezclaba con otra sensación. Pavor. Pavor por la facilidad con la que una persona puede pasar de pedir un préstamo para invertir a caer en un abismo del que es casi imposible salir. Lo que me sorprendió fue que mi padre no actuó como un mafioso de película. No llamó para amenazar a nadie. No envió a sus hombres a dar palizas. Hizo una sola cosa. Entregó todas las pruebas a un abogado de confianza. Todo se canalizó por la vía legal. De forma limpia y ordenada. Mi padre me dijo: yo ya pagué el precio por un momento de ira. No voy a dejar que tú pagues por la insensatez de otros. Al oír eso, sentí un nudo en la garganta. Comprendí que no solo me estaba protegiendo a mí, sino que estaba protegiendo su propia decisión de dejar atrás su pasado. Pero seguir la vía legal a veces no alivia, sino que asusta más, porque anuncia que las consecuencias reales están llegando. Toda la familia de mi marido estaba sumida en el caos. Mi suegra ya no se atrevía a gritarme. Mi marido ya no decía: olvídalo. Javier apenas salía de su habitación. El teléfono de la casa no paraba de sonar, pero no se atrevían a contestar. En un momento, vi a mi suegra temblar tanto al coger un vaso de agua, que sus dientes chocaron contra el cristal, produciendo un sonido gélido. Yo tampoco estaba tranquila. No era una espectadora ajena. Yo era la que había prestado el dinero, la primera a la que habían arrastrado. Tenía miedo de que un día llamaran a mi puerta, preguntaran por mí, por mi relación con ese grupo, y mi mayor miedo era que sacaran a relucir el nombre de mi padre, que le recordaran su pasado. En medio de esa atmósfera asfixiante, mi suegra apareció en mi casa una tarde. No vino con la arrogancia de antes. Vino sola, sin mi marido ni Javier. Apenas entró, dijo en voz baja, como si temiera que los vecinos la oyeran: Isabel, retira la denuncia. Te lo pide la familia. Yo estaba en la cocina, con las manos manchadas de harina porque estaba haciendo un pastel. Al oírla, el corazón se me encogió. Me giré para mirarla. A esa mujer que había roto mi pagaré, que me había abofeteado, que había hablado de mi padre con desprecio, ahora estaba frente a mí con los ojos enrojecidos. Pero en lugar de ablandarme, sentí que algo más frío crecía en mi pecho. Le pregunté, sin alzar la voz pero con claridad: ¿cuándo me abofeteó? Me consideraba de la familia. Se quedó inmóvil, sus labios se movieron pero no emitió sonido. En su silencio vi vergüenza. Vi miedo. Pero no vi lo que más necesitaba. Arrepentimiento. Quería que yo lo retirara todo, no por compasión hacia mí, sino por miedo a las consecuencias. Antes de que pudiera decir más, mi teléfono vibró. Era Héctor. Fue directo al grano. Señora Isabel, mire esto y luego decida cómo hablar con ellos. Abrí el mensaje. Aparecieron unas capturas de un extracto bancario. Leí las primeras líneas y se me nubló la vista. Había una transferencia de 20.000 euros desde la cuenta de la empresa de mi marido a un nombre desconocido. Con la nota: pago a transportista. Se me helaron las manos. Lo leí una y otra vez, temiendo haberme equivocado, pero no. El número de cuenta, el nombre de la empresa, la fecha, todo estaba claro. De repente, la voz de mi suegra en el salón se fue apagando, como si alguien hubiera bajado el volumen. En mi cabeza solo había una pregunta: ¿por qué la cuenta de la empresa de mi marido había hecho esa transferencia? Esa noche, cuando Marcos volvió, no me anduve con rodeos. Puse el teléfono sobre la mesa, con la captura del extracto bancario, y lo empujé hacia él. Explícamelo. Mi marido lo miró y palideció. Cogió el teléfono, lo hojeó y lo soltó como si quemara. Tartamudeó. Yo solo firmé en lugar de Javier. Lo miré fijamente durante un largo rato, hasta que empezó a evitar mi mirada. Pregunté lentamente, marcando cada palabra: ¿cómo que en su lugar? ¿Te lo pidió él? ¿O lo hiciste por tu cuenta? Tragó saliva, con voz débil. Me lo pidió él. Dijo que era para pagar el transporte de una mercancía. Al oír mercancía, una llama fría se encendió dentro de mí. Incliné la cabeza, mirándolo. ¿Y no preguntaste qué mercancía era? ¿No te pareció extraño? ¿O pensaste que mientras diera beneficios todo valía? Marcos guardó silencio. El mismo silencio de siempre, el de cuando su madre me regañaba. Pero esta vez, su silencio no era debilidad. Era una confesión sin palabras.
Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Me sentí completamente vacía. Dije, con voz firme aunque no alta. ¿O es que tú también tenías una parte en esto? Mi marido seguía sin responder. Se cubrió la cara con las manos, los nudillos blancos de la tensión. Y en ese preciso instante comprendí lo más aterrador. Javier no era la única pieza en este juego. La trampa no solo estaba dirigida a un cuñado juerguista, podría haber alcanzado también al hombre que yo llamaba mi marido, el hombre que había estado a mi lado durante años, pero que ni una sola vez se había puesto de mi parte. Al escuchar el silencio de Marcos, mi corazón se heló. No necesitaba que me diera un discurso, me bastaba con que se atreviera a mirarme a los ojos y decir una sola verdad, pero él seguía con la cabeza gacha, un hábito que ya formaba parte de él. Apoyé las manos en el borde de la mesa, forzándome a mantener la calma. Sabía que si explotaba en ese momento, él usaría mi temperamento como excusa para desviar la culpa, como siempre. Pregunté, sin rodeos. De los 100.000 euros que presté, ¿cuánto sabías tú? La pregunta no era solo sobre el dinero, era sobre la verdad. Marcos se quedó paralizado. Se dejó caer en la silla, pálido como si le hubieran drenado la sangre. Después de un largo rato dijo en voz baja. Yo sabía que estaba metido en negocios arriesgados. Lo miré. ¿Arriesgados cómo? Tragó saliva. Cosas como contrabando, mercancía importada sin pagar impuestos. Decía que se ganaba dinero rápido. Al oírlo, el corazón me dio un vuelco. No soy tan ingenua como para no saber que existen esos atajos en la vida. Pero no podía creer que mi propio marido hubiera cerrado los ojos y lo considerara normal. Seguí preguntando. Cada palabra como un martillo. Lo sabías, y aún así dejaste que cogiera mi dinero. Marcos balbuceó. Pensé que sería algo temporal, que te lo devolvería pronto. No imaginé que se alargaría tanto. Me eché a reír. Una risa seca, vacía. La risa de alguien que acaba de darse cuenta de que ha sido engañado durante demasiado tiempo. No imaginé. Estoy harta de oír esa frase. Cuando tu madre me gritaba. Tampoco lo imaginabas. Cuando me abofeteó, tampoco lo imaginabas. Cuando reclamé mi dinero, seguías sin imaginarlo. Resulta que vives amparado en el derecho a no imaginar, para no tener que asumir ninguna responsabilidad. Señalé la captura de pantalla en el teléfono. ¿Y los 20.000 euros? ¿Qué son? Marcos bajó la vista, entrelazando las manos, apretando los dedos hasta que se quedaron blancos. Confesó, como si admitiera un crimen. Yo también puse dinero. Me quedé de piedra. Aunque lo sospechaba. Oírlo de su boca fue como un puñetazo en el pecho. Pregunté. ¿En qué lo pusiste? Respondió en voz baja. Me dijo que había una operación, un pelotazo rápido. Puse 20.000 para ganar algo rápido y salirme. Lo miré, y mi voz se volvió gélida. Entonces, no solo firmaste por él. Participaste. Marcos levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Solo quería ganar un extra para la familia. Lo interrumpí. ¿Para la familia o para tu codicia? Él calló. Continué, como si clavara cada palabra. ¿Y cuando viste el peligro? ¿Qué pensabas hacer? Marcos respiró con dificultad. Yo pensaba dejar que Javier lo resolviera. Él me metió. Él tenía que asumirlo. Al oír eso, se me helaron las manos. Así que era cierto. Pensaba dejar que su hermano cargara con toda la culpa, y si el asunto explotaba, yo, la que había puesto el dinero, también sería arrastrada, mientras él se escondería tras la excusa del «yo no sabía nada». En mi mente resonó lo que me había dicho el día que reclamé el dinero. Esa frase que suspiró, como un consejo bien intencionado. Olvídalo, Isabel. Considéralo una ayuda a la familia. En su momento pensé que solo quería calmar las aguas. Ahora entendía que tenía miedo de que yo escarbara demasiado. Quería que me callara para que su atajo no saliera a la luz. Miré a mi marido, al hombre que una vez me prometió protección, y vi que estaba dispuesto a usarme como escudo. Pregunté, con voz firme pero con el corazón roto. ¿Viste cuando tu madre me abofeteó? Silencio. ¿Oíste cuando tu madre me dijo que llamara a mi padre para cobrar? Silencio. Concluí. Cada palabra como un cuchillo. Callaste porque pensabas que yo aguantaría, y si yo aguantaba, tú estabas a salvo. Marcos se levantó de un salto alzando la voz.
No por rabia hacia mí, sino por miedo. No lo hagas más grande. Si esto sale a la luz, yo también estoy acabado. Lo miré. Y de repente sentí una extraña calma. Acabado. Por fin. Había dicho lo que de verdad le importaba. No mi dolor. No la caída de su hermano. No el error de su madre. Sino que él estaba... acabado. No discutí más. Me di la vuelta, entré en nuestra habitación y cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama. No lloré. Solo me sentía agotada, como si acabara de sobrevivir a una larga tormenta. Cogí el teléfono y llamé a mi padre. Contestó al instante. Su voz grave y firme como siempre. ¿Cómo estás, hija? Fui directa. Papá. Si esto sale a la luz, Marcos también está implicado. Mi padre guardó silencio unos segundos. Luego, me hizo una pregunta que me dolió en el alma. ¿Todavía quieres salvarlo? La pregunta no era fácil. Era como ponerme frente a dos caminos. 1. Mantener lo que se llamaba familia. Intentar reducir los daños para mi marido. Sacarlo del fango. 2. Aceptar la verdad. Que él había elegido el fango mucho antes. Y que yo solo era una víctima colateral. Pensé en todos los años de esfuerzo, en todas las veces que había callado por la paz familiar, en la bofetada de mi suegra, en la mirada esquiva de mi marido, en ese «olvida lo que en realidad significaba cállate para que yo esté a salvo». Respiré hondo. Mi voz ya no temblaba. Desde esa bofetada, ya no tengo marido. Mi padre no me reprochó nada. Solo suspiró. Un suspiro suave. Como si ya lo hubiera previsto. Luego, dijo algo que me heló la sangre, porque sabía que no era una amenaza, sino un aviso de las consecuencias. Entonces, prepárate. Esta vez no hay vuelta atrás. Dejé el teléfono, mirando al techo. El miedo de los días anteriores había desaparecido. En su lugar, sentía una extraña determinación. Si habíamos llegado a este punto, no podía pretender salir limpia y a la vez mantener todo como estaba. Hay familias que, una vez que se revela su núcleo podrido, cualquier remiendo es solo una venda en los ojos. Y supe que la parte más difícil de esta historia no había hecho más que empezar.